algo que seguramente estarás experimentando o que tenés cerca. Es que hay un brote inusual de gripe A que está circulando y que está haciendo que nos engripemos mucho antes de lo previsto. ¿Por qué? ¿Cuándo es que está previsto o cuándo se estila? Bueno, por lo general, estas gripes las vivimos más cerca de fines del otoño, principios del invierno, con los cambios de estación. Sin embargo, creo que todo cambió a partir de la pandemia de coronavirus, que estuvimos guardados, que estos virus dejaron de circular y ahora parecen haber vuelto con más fuerza, pero no solo en la Argentina, sino también en otras partes del mundo. Entonces la invitamos a ella, que es amiga de la casa, para que nos explique un poco, bueno, qué es lo que está pasando y cómo podemos distinguir estas gripes que además se suman al COVID-19, que no ha dejado de ser una pandemia. Exacto, y para eso tenemos una comunicación vía Zoom con Victoria Sánchez. Ella es infectóloga del Hospital Alemán. Se ríe porque ya nos conocemos, ya hay, chicos, hay un vínculo que se ha establecido con nosotros. Entonces ella se ríe. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Acá te saludamos con Agustina. Bien, muy bien. Qué lindo volver a estar con ustedes. Los venía escuchando y me parece primero muy atinado todo su resumen, la verdad que genial, pero me parecía importante que primero hagamos una aclaración entre la diferencia entre gripe y resfrío, ¿sí? Porque escuchaba que decían, bueno, estos resfríos que están sucediendo y demás. El resfrío es una infección de la vía aérea respiratoria alta que es mucho más banal, mucho más leve que la gripe. Cuando hablamos de gripe, hablamos de influenza, son sinónimos, ¿sí? El resfrío común está causado por otros virus distintos, ¿sí? El sincicial respiratorio, otros coronavirus que son mucho más leves, pero el virus de influenza causa gripe y la gripe es otra enfermedad con una gravedad mucho mayor o con una mortalidad muchísimo mayor que lo que obviamente el resfrío no causa, ¿sí? Y tal cual como lo comentaban ustedes, este año pasa algo inusual, que es que el periodo del pico esperado de influenza se adelantó. Y eso nos complicó mucho la vida porque se adelantó al plan de vacunación, ¿sí? ¿Y por qué se adelanta, Victoria? ¿Por qué pasa eso? La verdad es que no hay una causa clara. Lo que sí se vio es que esto ya viene de los países más fríos, ¿sí? Que están terminando su invierno, claro. Y empezaron a aparecer casos acá a finales de diciembre, más o menos, con una frecuencia mucho más alta que en los años anteriores, y eso tiene explicación porque la realidad es que no hubo otros virus circulando por todas las medidas que se tomaron, ¿no? Con lo cual, sí. Además, doctora, con síntomas bastante fuertes, ¿no? Como, si los podés explicar vos cuáles son, pero sí que no ha sido una gripe leve. Exacto, ¿por qué? Porque lo que estamos viendo es realmente gripe, influenza. La gripe se manifiesta con fiebre alta, con dolor muscular intenso, no tiene esos síntomas respiratorios que uno tiene cuando tiene un resfrío, que por ahí tiene un poquito de agüita por la nariz, un poquito de dolor de garganta y prácticamente no tiene fiebre, por ejemplo. Eso es un resfrío. La gripe es una enfermedad que puede comprometer la vía aérea baja, o sea, los pulmones, causar neumonías. Las neumonías no siempre son por bacterias, pueden ser por virus, y en este caso la influenza puede generar neumonía, puede generar enfermedad severa respiratoria, bastante similar a lo que hemos visto también en algunos casos con COVID. Si los síntomas pueden ser muy similares, es muy difícil clínicamente diferenciar COVID de influenza, ¿sí? Sobre todo porque COVID tenía antes una característica muy particular que era la pérdida del gusto y el olfato, ya eso no lo vemos tanto, y los síntomas se comparten mucho, pero por eso mismo lo que vos decías es real. Hoy no tenemos resfrío, sino lo que tenemos es gripe, y en un momento en el que la población todavía no está vacunada. Exacto, y me pregunto, ¿el uso de barbijo es beneficioso en este caso? Digo, para cualquier respiración que sea de las vías aéreas y que se transmita como se transmite, me parece que es importante. O sea, seguir usándolo también nos va a servir para la gripe. Absolutamente. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando hubo el brote de gripe A, no se generalizó el uso del barbijo, pero en algunos escenarios se empezó a usar. Sí. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, exacto. El barbijo sirve para frenar cualquier enfermedad de transmisión respiratoria. Y la gripe se transmite igual que el COVID.
Así que es una medida súper útil. Ahora, quizás lo que pregunte, no sé, lo pregunto por supuesto desde el desconocimiento, pero el hecho de que cuando estuvimos confinados, que decíamos, bueno, no hay gripe porque no había intercambio y contacto claro, de las personas, el hecho que haya estado tanto tiempo, ¿puede ser que vuelva más fuerte o no tiene nada que ver? No, no es que vuelve más fuerte. Lo que sucede es que cada año hay una variante diferente de gripe, que es la que circula con mayor frecuencia. Lo bueno que uno aprendió con COVID, digo, la población general, es que empezamos a aprender lo que son las variantes. Sí, la variante es verdad. Delta, la variante Omicron, ¿sí? Bueno, con gripe pasa lo mismo. La diferencia es que el nombre se lo dan esas siglas que ustedes por ahí pueden ver, H1N1, sí. o en este caso tenemos H3N2 circulando. Esa es la manera de llamar a la cepa, que son todas distintas por estas variaciones que existen a medida que se multiplica el virus y va mutando y se va trasladando de regiones. ¿Hay alguna forma, doctora, casera de distinguir lo que es la influenza del COVID en este momento? No, la realidad es que los síntomas son muy parecidos, salvo si uno tiene este síntoma tan característico de la pérdida del gusto y el olfato sin tanta repercusión clínica, digamos, sin tanta fiebre, un cuadro más banal. Bueno, en ese caso, por ahí uno puede pensar que es COVID, pero si no, la verdad es que se parecen muchísimo los síntomas. Y en este caso, quienes están vacunados contra el COVID-19, ¿pueden vivir la influenza de forma más leve o no tiene nada que ver? No, las vacunas son específicas para cada una de esas patologías. Por eso es muy importante que la población, que en los años en 2020 y 2021, muchas de las personas que tenían factores de riesgo para no ponerse más en riesgo en un vacunatorio, no fueron a vacunarse contra influenza, este año lo hagan porque están desprotegidos. Y eso es lo que por ahí está causando casos más graves, ¿no? Bueno, de hecho se hablaba que se iban a utilizar, bueno, se va a hacer los vacunatorios, que hay varios ya, muchos en la ciudad de Buenos Aires, para vacunar precisamente contra la gripe. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Sí bueno, o sí. los grupos de riesgo están bien definidos. Son personas mayores de 65 años y menores entre 6 meses y 2 años, las mujeres embarazadas y puérperas también, personal de salud, personal estratégico y además personas que sean, digamos, que tengan entre 2 años y 65 años, pero que tengan algún factor de riesgo. Los factores de riesgo son aquellas enfermedades crónicas que comprometen sobre todo la vía respiratoria, como puede ser el asma moderado, como puede ser el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades cardíacas, la diabetes, enfermedades que bajen las defensas, ¿sí? Cualquier persona que tenga una enfermedad oncológica, por ejemplo, o una enfermedad reumatológica con dosis altas de corticoides. Esa creencia de que no me voy a vacunar porque estoy con las defensas bajas es lo peor que uno puede hacer, porque esta vacuna es una vacuna segura, es una vacuna como si fuera la del COVID, es inactivada, con lo cual es una vacuna que la pueden recibir personas que hasta estén recibiendo quimioterapia, trasplantados, o sea, es una vacuna que está indicada en esos grupos de riesgo. Victoria, ¿y qué podemos esperar de esta estación que estamos por empezar? Digo, ya antes de que comience el otoño, estamos con esta circulación inusual. ¿Se viene un otoño, un invierno con más circulación de gripe o no? Esto es una forma también de inmunizarnos. No, pero probablemente es muy difícil hacer futurología, ¿no? Yo siento que no se termina más nuestro trabajo, el trabajo de los infectólogos. No, sé, tremendo, sí. tremendo. Están de moda, diríamos. Sí, estamos topísimos. No, bueno, la realidad es que es probable que haya un aumento importante de casos justamente por esto, porque primero que las medidas bajaron muchísimo, eso uno lo ve en las reuniones familiares, cuando uno sale a comer, el aforo ya es lógico, igual es entendible, no estoy haciendo una crítica a eso, sino una descripción de la realidad. Así que probablemente este virus que se acaba de introducir ahora, en la época de menor temperatura, que es cuando más se transmite, existan más casos. Es lo que probablemente vaya a suceder, porque va a ser difícil alcanzar seguramente el objetivo de vacunación tan rápido de la vacunación antigripal.
Pero bueno, la realidad es que tenemos las medidas a mano, que son la prevención, y tenemos la vacunación, y hay que lograr que, digamos, que la población general acuda rápidamente a vacunarse, que es la única forma de frenar. Totalmente, totalmente. Victoria, muchísimas, pero muchísimas gracias. Siempre es un placer hablar con vos, muy clarita como siempre. Bueno, y bueno, no me será mucho. la última vez que nos veamos, seguramente. Muchas gracias. Cuando quieran, un placer. Un placer, muchas gracias. Que tengas una buena tarde. Muy bien, señoras y señores, nosotros vamos a hacer una pausa.